Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar ven a jugar. Amor, respeto y quizás admiración debería ser nuestro sentimiento más certero frente al jaguar. Hablar de jaguares para mí es un propósito de vida. Soy Carlos Castaño Uribe, un antropólogo, arqueólogo, ambientalista y expedicionario que ha dedicado buena parte de su vida a la conservación del patrimonio natural y cultural de mi país, Colombia. Esta serie, conjuntamente con nuestra productora y administradora Liliana y con nuestra productora en comunicaciones Lucía, nos llevará por la senda más seductora posible para que incursionemos con múltiples invitados excepcionales, expertos y también amantes de este gran felino americano en ese mundo mágico, sagrado, integrador y desgarrador que envuelve la vida en este territorio. El jaguar en nuestra región neotropical es todo un empeño. Acompáñenos. Yo seré su guía y conductor en esta serie. Nuevamente con ustedes en esta fascinante serie y en este maravilloso capítulo denominado Representando Jaguares en la literatura y en la fotografía. Recordemos que estamos avanzando dentro de un gran podcast que está dedicado al jaguar, nuestro felino más emblemático y carismático en América, y estamos tratando de hacer una mirada muy amplia e integral que nos debe llevar a entender el poder del jaguar. Esta aventura maravillosa es posible gracias a nuestras productoras operativas y de comunicaciones, Liliana Jauregui, que está en Holanda, y Lucía Guaita, que está en Italia, y quien les habla, Carlos Castaño Uribe, desde Colombia. Para el tema de hoy tenemos dos invitados superlativos en su campo: la literatura, el periodismo y la docencia de las letras, encabezada por el colombiano Santiago Wills. De otra parte, tenemos a Andrés Novales, un biólogo guatemalteco que ha logrado encontrar y ejercer una relación muy íntima con la vida silvestre del neotrópico a través de la fotografía y dentro de ello, por supuesto, nuestro amigo el jaguar. Para que entendamos bien con quién estamos hoy, haré una muy breve semblanza del perfil de ambos. Santiago Wills es escritor y periodista. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y realizó sus estudios de posgrado en periodismo y escritura creativa en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York. Fue el becario de Fulbright y eso ya nos habla muy bien del camino que ha tenido que recorrer para formarse. Ha escrito varios productos en varios medios nacionales e internacionales que son ampliamente reconocidos hoy. Actualmente es profesor de la cátedra del Centro de Estudios en Periodismo en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y creemos que su primera novela, Jaguar, fue un paso muy asertivo que le permitió ser incluso semifinalista en varios premios que hoy cursan en la órbita de este maravilloso y talentoso escritor colombiano. Andrés Novales, por su parte, es un biólogo y fotógrafo profesional de la vida silvestre que ha buscado contribuir en la difusión del conocimiento y en la protección de la biodiversidad de su país, por supuesto, pero también de esta vasta región neotropical, ya que muchas de sus fotografías están haciendo alusión a la fauna, al entorno natural, a la flora y a otros aspectos de varios de nuestros países en este
enorme territorio eh, de América neotropical. Él ha dicho que utiliza la fotografía de la vida salvaje como una herramienta para crear conciencia y fomentar una cultura de la conservación en su país y en la región en general. Es una persona muy joven y a pesar de ello se ha logrado destacar de una forma muy contundente en este medio, ganando ya varios reconocimientos internacionales, entre los cuales están pues algunas alusiones por parte de National Geographic con mucho del trabajo hermosísimo que ha logrado en la naturaleza de la región, y ha sido también considerado y elegido como uno de los mejores fotógrafos del medio latinoamericano. Entonces, sin más preámbulo, eh, me encantaría preguntarle a Santiago un poco cuál es la narrativa que se esconde detrás de la novela Jaguar, y un poco de dónde surge la idea de asociar personajes humanos y felinos en tu novela como un trasfondo que finalmente se envuelve acá en esta obra en particular en un marco de violencia colombiana, en esos dramáticos paisajes del paramilitarismo, de la guerrilla, de las confrontaciones militares. Sin lugar a dudas, esta es una obra que nos llega muy al alma, especialmente en Colombia. Cuéntanos, Santiago, ¿qué consideras tú en estos sentidos? Carlos, muchísimas gracias por la invitación. También a Liliana y a Lucía. Me encanta poder estar acá hablando con ustedes sobre este tema que creo que es como tan caro para todos nosotros. Eh, la novela surgió como una idea de retratar la violencia. Ese fue como la idea inicial. Quería escribir algo así parecido a lo que había hecho Cormac McCarthy en Meridiano de Sangre, este autor norteamericano que cuenta en esta novela un poco cómo fue la conquista del oeste en Estados Unidos con toda la violencia y que lo hace de una manera muy bella. Pero en el camino, de alguna u otra forma, empezó a aparecer, digamos, la cabeza, asomar la cabeza este felino y se fue tomando cada vez más espacios de la novela. Yo empecé a escribir la novela justo después de, pues poco tiempo después de escribir un perfil sobre un zoólogo colombiano que se llama Esteban Payán, que estaba en ese momento trabajando con la organización Pantera en, en todos los, pues continuar, digamos, estableciendo el corredor jaguar que de una u otra forma garantizaría la diversidad genética del felino a lo largo de toda América y de todo su rango. Él vino acá durante un tiempo, estaba el gobierno de Santos y vino, pues fuimos con él a Chiribiquete y con Alan Rabinowitz y con Howard Quigley, dos de los pues, fundadores de Pantera que tristemente pues ya murieron. Durante la reportería que estuve haciendo para esa historia, para escribir ese perfil, algunas de las personas con las que hablé me hablaron de los jaguares, digamos, de los paramilitares. Yo no tenía idea de que los paramilitares habían tenido jaguares y la primera vez que lo escuché me pareció que era como una exageración. O sea, me parecía algo más bien simbólico, que era una de estas invenciones que tenía la gente pues para hablar del poder que tenían los paramilitares, decir que ellos tenían jaguares como mascotas, que pues nunca me imaginé que hubiera, o sea, que fuera posible que las personas tuvieran jaguares como mascotas. Pero esta imagen se quedó dando vueltas, se me quedó dando vueltas en la cabeza y se unió con otra imagen que había llevado conmigo desde niño y era que mi papá, que es que es zootecnista, perdón, él, durante su tiempo en la Universidad Nacional, él trabajaba al lado de una clínica de animales pequeños, donde los policías y siempre que había decomisos llevaban allá los animales decomisados. Alguna vez llevaron a una tigrilla que nombraron Lola, que tenía un problema en una pata. Pues la llevaron, la trataron ahí en el centro médico y pues no sabían muy bien qué hacer con ella.
y mi papá, sin consultar eh, a mi mamá en ese momento, yo todavía no había nacido, dijo que él podía encargarse del animal, que ya no era posible pues volver a soltarlo ni liberarla. Eh, entonces pues yo tenía esta idea de como mi padre con esta tigrilla, entonces Jaguar empezó como una forma de retratar de la violencia que iba a tener como protagonista a un paramilitar, a un comandante paramilitar que tenía como mascota inicialmente un tigrillo, que era lo que yo pensé que era verosímil, yo sabía que eso podía pasar, pues ya he visto que mi papá había tenido una como mascota, entonces dije, bueno, esto puede ser. Eh, y mientras estaba escribiendo la novela, empezó como una preocupación por contar la vida de este animal. O sea, que el tigrillo inicialmente fuera también uno de los narradores, pero no quería hacerlo de la manera usual, que es antropomorfizar por completo y hacer que el animal piense, hable casi igual que las personas, tenga los mismos razonamientos, sí, elija o tome sus elecciones como lo harían unas personas, sino más bien lo quería hacer desde un punto de vista completamente animal. A mitad de la escritura de la novela, hubo una exposición acá en Colombia de un fotógrafo que ha retratado de una manera bastante impresionante el conflicto, que se llama Jesús Abad Colorado. eh, y dentro de esa exposición había una foto justamente de un jaguar que estaba caminando, digamos, entre las piernas de varios de los paramilitares durante las conversaciones de paz en Santa Fe de Ralito en 2005. Esa fotografía de alguna manera me dio permiso para intercambiar al pobre tigrillo, que en ese momento se llamaba Lobo, por un jaguar ya mucho más grande, poderoso y pues más emblemático, que se llamó Ronco en la novela, pues por ese sonido que hacen, pues el rugido de ellos se parece casi un poco a un ronquido. Ronco tomó mucha fuerza, o sea, es el narrador que más aparece en la novela y fue el que más disfruté escribir, porque me obligó un poco a ponerme en cuatro patas, a olfatear, a cazar, a tratar de ver la vida de un jaguar y ver cómo eso se compaginó de una u otra manera con la violencia colombiana. Y al final la novela lo que hace es contar la vida de un comandante paramilitar que tiene el alias de Jaguar, justamente por ser el dueño de Ronco, por haberlo rescatado, a través de varias miradas, incluyendo esta mirada animal, que es una que no había visto nunca en la literatura, pues, del conflicto colombiano. Increíble, Santiago. Fascinante este relato y sobre todo que nos llega muy, muy profundo en esa realidad cruda y rústica que tenemos en varios de nuestros pasajes históricos en el país. Es evidente que esto de alguna manera logra avanzar en el imaginario de todos nosotros. Eh, bueno, eh, continuando con Andrés, un poco le quisiera preguntar qué es lo que ha inspirado esa dedicación tan fuerte a la fotografía y al registro visual del mundo silvestre, del mundo natural, eh, y qué tanto ha logrado calar la idea de avanzar en un trabajo específico con jaguares en medio de este contexto de ser fotógrafo especializado en naturaleza. Por último, ¿cómo fue y cuándo ocurrió ese primer encuentro con esta especie tan emblemática de nuestro territorio? Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí platicando sobre un tema tan bonito, así como a Liliana y a Lucía por la invitación. Pues yo desde muy pequeñito tenía súper claro que mi pasión más grande eran los animales y la naturaleza y que quería definitivamente seguir una vida entera relacionado con ellos. Eso me llevó a mí a estudiar la carrera de biología aquí en la Universidad del Valle de Guatemala. Y cuando empecé con los animales, cuando empecé la carrera, la fotografía no se me había ni siquiera cruzado por la cabeza, yo no tenía ni siquiera pensado ser fotógrafo, jamás lo había considerado. Eh,
Afortunadamente, pues en la carrera aquí en Guatemala tenemos muchas salidas de campo por parte de la universidad. Y yo en un viaje que hice a Costa Rica, se me atravesó una cámara, se me atravesó un fotógrafo profesional, tuve la oportunidad de seguirlo y inmediatamente hice clic y dije yo esto es lo que quiero hacer. Y afortunadamente pues tuve esa oportunidad con todas las salidas de campo de la universidad de ir practicando, de irme metiendo más al mundo. Y fue en segundo año de la universidad en la carrera de biología que me di cuenta que la información que se está generando en el mundo biológico puede llegar a ser muy restringida a nichos muy específicos. Primero, el idioma, la complejidad del idioma que se maneja lo entienden únicamente los investigadores que están entrenados para leer los artículos. Entonces, básicamente yo lo que estaba viendo es que el público general, la población de Guatemala, no estaba enterada, no se estaba enterando de todo el tesoro natural que tenemos, y yo fui una de esas personas. En su momento yo creía que para ver cosas espectaculares tenía que irme al Amazonas o más cerca a casa tenía que irme a Costa Rica porque yo no sabía que en Guatemala teníamos tanta diversidad. Entonces yo me di cuenta que era una información que no estaba llevando a todos los guatemaltecos. Así que ahí fue cuando me hizo clic y descubrí que una foto, que un video tenía un alcance espectacular y que la gente no tenía que estar entrenada para poder leer artículos científicos, saber dónde encontrar artículos científicos, sino que una foto podía llegar a los ojos y llegar a impactar sea la persona que la viera. Entonces ahí empezó mi mundo, ahí empezó mi aventura, esa inspiración de educar a la gente aquí en Guatemala de todos los recursos y animales, especies espectaculares que tenemos mediante las fotos y utilizar las fotos para apoyar a investigadores, programas de conservación activos, ya que pues una imagen de alto impacto genera mucho sentimiento, genera tensión. Entonces, como bien mencionaste al principio, Carlos, era esa gana de agarrar mi trabajo y apoyar a los esfuerzos de conservación que se están haciendo como una herramienta extra. Y pues bueno, fui avanzando en el tema de la fotografía aquí en Guatemala y una de las especies que siempre estuvo presente en mi cabeza fue el jaguar. Primero, porque creo que es un animal espectacularmente hermoso. Segundo, porque el jaguar es uno de los animales que mayor importancia, que mayor significado ha tenido en las culturas mayas de la región de Guatemala, México, Belice. Básicamente, pues era un animal sagrado. El jaguar para los mayas era un símbolo de fuerza, de potencia. Se le conocía como el sol nocturno, lo relacionaban a veces con la entrada al inframundo. Era un animal al que le tenían muchísimo respeto y significado mucho para las culturas prehispánicas de esta región. Entonces yo tenía ese interés de fotografiarlo desde que empecé con el tema fotografía. Lastimosamente, a día de hoy no he logrado fotografiar un jaguar en la selva maya aún. Es algo extremadamente difícil de hacer y ya más adelante les voy a ir contando todos los procesos. Pero mi primer encuentro con un jaguar salvaje se da el año pasado, casi 7 años después de que yo empezara con el tema de querer fotografiarlos, y se da en Bolivia. Hice un viaje a Bolivia en el cual en 10 días tuve la oportunidad de avistar 8 jaguares. Tuve 8 encuentros distintos con jaguares, de los cuales logré fotografiar y registrar esos momentos en 5 de esos 8 encuentros. Tengo fotografías. Entonces sí ha sido una aventura bastante larga para por fin lograr fotografiar el jaguar. La aventura no se ha acabado porque aún necesito cumplir ese sueño de fotografiar un jaguar en la selva maya, y bueno, ya les iré contando pues más adelante sobre todo este proceso. No, maravilloso, maravilloso todo lo que nos cuestas, y sin lugar a dudas es una experiencia que a partir de esa dedicación que le has entregado nos transmite un esfuerzo humano, personal y profesional enorme. Mil gracias, Andrés, por eso. Santiago, eh, ¿qué tanto debiste prepararte
en esta novela, ya nos explicaste un poco eso, pero eh, para aproximarse a esos perfiles tan particulares que convergen entre jaguar y paramilitarismo, como tú bien nos lo explicaba. Pero ¿hay alguna historia en particular que te inspiró profundamente, eh, más allá quizás de la imagen icónica de las fotos de Abad? Creo que la foto de alguna manera fue la que, como decía antes, me dio permiso un poco. Ese jaguar, además, apenas vi que salió esa exposición, yo de inmediato le escribí a Jesús Abad porque quería saber más sobre ese jaguar en particular. Él no sabía demasiado, pues lo único que tenía, pues así como que se acordaba de la cabeza en ese momento era pues que era un jaguar que se llamaba Pecoso, que era un nombre bastante tierno, y que pertenecía a un paramilitar que se llamaba Salomón Feris Chadid, alias 08, que también ya murió. El jaguar se la pasaba suelto por Santa Fe de Ralito, y en la casa donde se estaba quedando en ese momento 08 había puesto un aviso que decía cuidado gato bravo. De lo que me ha dicho Jesús Abad era el hijo, ese jaguar era hijo de unos jaguares que tenía Salvatore Mancuso, pero es algo que no he podido confirmar. Le he escrito a Mancuso muchísimas veces, este comandante paramilitar que fue el número 2 de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eh, pero sí, no he logrado confirmar que realmente era así. Aparentemente hubo otros paramilitares que también tuvieron jaguares, eh, pero digamos que las historias particulares de esos jaguares han sido muy difíciles de reportear. Entonces, lo que a mí me influyó bastante, extrañamente, era la relación que tenía con el que era mi perro en ese momento. Era un perro lobo checoslovaco que se llamaba muy originalmente Lobo. eh, y Lobo pues era un perro raro. Pues es una raza muy extraña, es una raza de perros que solo la empezaron a aceptar como raza de perros en el 90 y pico. Surgió de un biólogo checo que decidió cruzar eh, pastores alemanes con lobos y a partir de ahí empezar como a diluir la sangre, digamos, pues para no tener como estos híbridos que son muy peligrosos. Y Lobo era un perro que parecía más un animal salvaje en muchos sentidos. Destruía mi casa cada vez que lo dejaba solo. Yo vivo en un séptimo piso. Él aprendió a abrir las ventanas y salía a la terraza o salía directamente como a la canaleta que bordea el edificio. Y me pasó varias veces que estaba, por ejemplo, una vez en cine y de pronto me llegó un mensaje al celular de mi vecina diciéndome que estaba viendo a Lobo. Y yo, ¿cómo así que estabas viendo a Lobo? Y sí, Lobo estaba en la canaleta, en la ventana de su cuarto y estaba ahí, tranquilo, dando vueltas. En otra ocasión, lo dejé acá en la casa mientras salía por la noche a comer. Y bueno, volví, llovió muchísimo esa noche y ya volví y fue como después de que se acabó ese fin de semana que otra vez mi vecina, que es infinitamente paciente y a quien le agradezco muchísimo, me llamó y me dijo, Santiago, tengo que mostrarte algo. Y yo, no, ¿qué pasó ahora? Dijo, no, es que yo llegué a mi casa, encontré que todo estaba medio destrozado y pensé que se habían metido los ladrones, hasta que subí al segundo piso y lo que encontró fue que ella había dejado una de las ventanas medio abierta y encima de un cubrelecho blanco estaba llena de huellas de perro. Entonces, digamos que Ronco se inspira un poco, a pesar de que pues estamos hablando de un felino joven, en estas como peripecias de mi perro, que sí tiene como este aspecto pícaro un poco, que traté luego de felinizar, por decirlo de alguna forma, a través de leer muchos estudios sobre jaguares, tratar de entender cómo perciben ellos el mundo, eh, sí, qué tan importante es el olfato, qué tan importante es la vista, el oído, el sabor, cómo sienten ellos y cómo cazan, la importancia de los bigotes para eh,
tener como una idea del espacio visual, cómo estos bigotes les ayudan un poco a dirigir la mordida a la hora de matar, bueno, todo este tipo de cosas. Traté como de cambiar estas escenas medio picarescas o este carácter medio picaresco que tenía Lobo y que siento que es muy felino, pues para volverlo a ronco, es como para mí el protagonista, incluso más que Martín de la novela. Y eso me da pie un poco a preguntarle a Andrés qué se requiere hacer para fotografiar jaguares en un contexto silvestre y natural. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido, cómo sientes ese momento de contacto visual y qué medidas especiales se deben tener para no incurrir en un problema de seguridad personal para ti, para tu equipo, para tus acompañantes? ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa experiencia maravillosa en Bolivia? Exactamente en dónde fue, la Amazonía boliviana. Sí, bueno, este sitio en Bolivia, pues es un punto que está más o menos a unas 5 horas al norte de la ciudad de Santa Cruz y es un sitio como de transición de humedales inundables a selva más alta. Em, no es del todo la región de la Amazonía, pero sí va entrando ya como a esa zona. Y de entrada, pues para fotografiar un jaguar silvestre, la única forma de fotografiarlo es si el animal está dispuesto a que uno lo fotografíe. No hay nada que uno pueda hacer si el animal no se quiere dejar fotografiar, uno no lo va a ver jamás. Los jaguares son animales que tienen unos sentidos espectacularmente desarrollados, el olfato, el oído. Es muy, muy difícil sorprender a un animal de estos. Yo he hablado con muchas personas para tratar de comprender qué hay que hacer para fotografiar un jaguar. He estado vestido completamente de camuflaje, he estado pues en escondites, he hablado con pues en Guatemala existieron eh, los tigreros, que hablaré de ellos un poco más adelante, que era gente que se dedicaba exclusivamente a la caza de jaguar y la venta de pieles. Esto se hizo ilegal hace más o menos 45, 50 años en Guatemala. Es una actividad que ya no se permite, pero era parte muy importante de la economía de la gente local en ese entonces. Entonces ellos me han dado varios consejos de cómo hacían ellos para los jaguares. Muchos de ellos te decían que no te des que usar pues absolutamente nada, ni shampoos, ni jabón, ni desodorante toda la semana, estar apestoso. Entonces hay un montón de trucos que he intentado sin éxito aquí en Guatemala. Entonces, al final depende del animal. Y en Bolivia, pues la situación del sitio es que es un complejo privado agroindustrial. Es un lugar donde tienen plantaciones de soya y esto colinda con un parque nacional, con una extensión de selva bastante importante, está justo en el límite. Dentro de la propiedad, pues se ha establecido que la cacería es una actividad prohibida, por lo que los trabajadores afortunadamente han respetado mucho esto. Y de la selva del Parque Nacional se meten a veces los animales a la finca, digamos, donde se les respeta. Entonces las poblaciones de pecarís son extremadamente saludables, las poblaciones de capibara son muy saludables, las poblaciones de caimanes son muy saludables. Entonces, donde hay presas en abundancia, hay depredadores y ahí están los jaguares. Afortunadamente se les respeta, por lo que ellos van de paso. Hay una población residente en la zona, pero hay muchos animales que van de paso porque es un tipo corredor que hay ahí. Y es más fácil porque es abierto. Tú vas en la carretera y ves a los animales en lo abierto. En cambio, en la selva es algo muy, muy difícil porque el animal, los jaguares, a pesar de ser felinos de talla grande, tienen un camuflaje tan perfecto que uno puede ir caminando en el sendero y el jaguar puede estar echado a 5 metros adentro de la selva y uno no lo va a ver. Si el animal no se mueve, no lo va a ver. Entonces, ver estos animales en la selva es extremadamente difícil. Ahora, en un ambiente donde ellos se sienten cómodos y es más abierto, pues las probabilidades de verlos
son más fáciles. En cuanto a lo que dice Carlos de la seguridad, pues hay que tomar en cuenta que el jaguar, a pesar de ser un felino grande, su naturaleza es extremadamente tímida. Es un animal muy tímido. No es como un león, como un tigre, que su naturaleza sí incluye en ciertas ocasiones atacar gente si se le da la oportunidad. El jaguar no es así. El jaguar le tiene mucho miedo a la gente y los reportes de ataques de jaguar a personas en Latinoamérica son bastante reducidos. Es muy raro escuchar que un jaguar ataque a una persona. Simplemente no es su naturaleza. Aunque sean un gato muy poderoso, no es, digamos, el puma es un gato más pequeño que el jaguar y ahí sí hay muchos más ataques de puma que de jaguar. Y es porque la naturaleza del puma en el campo a mí me da risa porque toda la gente en el campo me dice que el puma o el león, como lo conocen aquí, es un animal traicionero, que es un animal que te sigue, que se va por atrás tuyo, te acecha. En cambio, el jaguar no es su naturaleza, pero obviamente hay situaciones en las que uno puede causar algo bastante peligroso, como por ejemplo es no respetar el espacio del animal. Siempre hay que evitar hacer que el animal se sienta acorralado, hay que evitar, digamos, si hay una hembra con cachorros, hay que evitar acercarse mucho, ya que en ese momento pues las hembras están mucho más a la defensiva y van a hacer pues cualquier cosa por defender a sus cachorros. Entonces esas son situaciones en las que se puede llegar a tornar peligroso, pero si ya de por sí es muy raro toparse con un jaguar, son situaciones que hay que respetar. También si por alguna razón uno se topa con una presa de un jaguar, aunque uno no vea al jaguar, tengan por seguro que ese animal está cerca. Pero bajo situaciones normales, pues como les digo, el jaguar es un animal bastante tímido y lo último que busca es tener conflicto con la gente. A pensar que tanto en tu caso como en el del propio Andrés, es más que evidente que el poder de Jaguar ha estado detrás para que ustedes hayan hecho lo que han hecho y los ha guiado de alguna manera, porque no de otra forma se puede explicar algo tan pertinente a lo que tú has sentido como también nos lo explicaba Andrés, eh, que me parece muy interesante esa reflexión de que uno no puede ver jaguares si el jaguar no quiere que lo vean. Y estoy convencido de eso. Y eso da pie un poquito a preguntarle a Andrés, teniendo en consideración que la caza o la cacería es una actividad o una acción en la que finalmente se captura o se abate a un animal en su estado salvaje o silvestre tras toda una experiencia de prospección, de pisteo, como dicen en algunos casos, de persecución. Ya bien el filósofo español José Ortega había mencionado que la cacería es todo lo que se hace antes y después de la captura de un animal. Y en eso creo que Gasset tenía toda la razón cuando afirmaba esto. En ese sentido, Andrés, ¿qué se siente ser un cazador de imágenes? Sí, definitivamente, pues es una mezcla de sentimientos. Te puedo decir que el que está más fuerte en mi cabeza todo el tiempo es esa sensación de estar a la deriva, que a pesar de que yo lo haga todo bien, es muy probable que yo pues no logre fotografiar nada. Eso es algo, creo que es algo que hace la experiencia mucho más añorable al final, saber que uno no va a la segura, pero yo me he pensado, pues, tantas veces, tantas horas, cientos de horas en las que he estado sin lograr fotografiar un jaguar en la selva, de que yo nunca lo veo, pero cuántas veces me habrá visto él a mí. Es un sentimiento que, que a mí, primero, a mí me motiva bastante el simple hecho de saber que yo estoy en la casa del jaguar, que sé que aunque yo no lo esté viendo, esos animales ahí están ahí y lo más probable es que en más de una ocasión ellos me han visto a mí muy claramente sin yo verlos a ellos. Y en cuanto a la cacería, pues es algo que se relaciona bastante. Creo que hay muchas técnicas
que tienen en común, por ejemplo, el saber rastrear el animal cuando uno está pues en su entorno. Hay muchas pistas que el animal va dejando, como huellas. El jaguar tiene rascaderos también, que son árboles designados donde él afila las garras, deja pues su olor. También pues tienden a rascar el suelo por donde van pasando. Entonces, saber cómo seguir estos rastros del animal, al final a uno lo aportan con confirmar si uno en efecto está en el área correcta, donde hay actividad. Los jaguares son animales muy metódicos, suelen seguir esta misma rutina, patrullar las mismas zonas. Entonces, encontrar sus rastros es una muy buena señal para saber si uno no lo va a poder fotografiar o no. Y como te decía antes, es de mucha paciencia, de mucha suerte. Yo he pasado semanas sentado en el mismo lugar de 5 de la mañana a 5 de la tarde sin moverme. Es algo bastante duro porque 12 horas solo, sin nada que hacer más que esperar, a veces pega el sueño y te estás quedando dormido cuando recordás que tal vez no es la mejor idea quedarte dormido en territorio de Claro, jaguares. Entonces, ahí es ir peleando con los mismos procesos físicos de que uno no puede dormir, pero es algo bastante interesante. Y yo tengo un video que me sirve como recordatorio cada vez que me quiero rendir de una experiencia que tuve en noviembre del año pasado, aquí en la Selva Maya, en Guatemala. Estuve una semana sentado en el mismo punto esperando un jaguar y teníamos una cámara trampa porque cuando yo me iba de noche, pues yo queríamos ver si algo pasaba de noche. Entonces había una cámara trampa más o menos a 20 metros de donde yo estaba sentado. Estuve 4 días sentado de 5 de la mañana a 5 de la tarde. El quinto día yo no aguanté, como a las 11 de la mañana, 12, yo ya no aguanté el calor, no aguanté los mosquitos. Ya venían 4 días enteros de que yo no fotografié absolutamente nada, no solo el jaguar, sino que no había pasado nada y esa frustración me ganó. Yo dije, no, estoy por hoy, me voy. Yo me levanté, pasé frente a la cámara, eso fue más o menos a las 12. Como a 10 metros de la cámara había un árbol caído, todavía me senté yo ahí a almorzar, yo llevaba en unos toppers un poco de comida, estuve almorzando ahí como una hora, como a la 1:30 de la tarde yo me regresé al campamento. Al día siguiente, yo llego al punto otra vez a las 5 de la mañana a sentarme, revisé la cámara trampa. A la 1:30 de la tarde yo me fui. A las 3:15 de la tarde, 2 horas después, pasó un jaguar gigantesco justo enfrente de la cámara. increíble. Entonces, fue algo que me dolió muchísimo. Una decepción tan grande, saber que fue culpa mía, de que si yo hubiera aguantado un par de horas más, lo hubiera visto, o tal vez no, tal vez él no hubiera sentido, no hubiera pasado, eso no se sabe, pero es algo Así que me es, sirve a mí como recordatorio cuando me quiero rendir. así es, así es. Santiago, yo aprovecharía para preguntarte, tú como escritor y periodista, después de todo lo que has escuchado en este momento, eh, ¿qué pregunta quisieras hacerle a un cazador de imágenes de fauna silvestre como Andrés después de todas estas historias? Es una pregunta que creo que alguna vez la había hecho, pero que quisiera como que se explayara un poquito más. Y es, ¿qué es lo diferente a la hora de tomarle una foto al jaguar frente a otros felinos, frente a otros animales? Como que es aquello que lo diferencia al jaguar como, entre comillas, modelo versus todos los demás animales y sobre todo pues felinos que has logrado fotografiar. Pues bueno, mira, yo de momento pues he tenido la oportunidad de estar frente a frente con las 5 especies de felinos salvajes que tenemos en Guatemala. He podido fotografiar puma, he podido fotografiar ocelote, he visto, pero no he fotografiado las otras dos felinos menores, que son el jaguarundi y el margay. Lo que yo he visto, una similitud, ya voy a contestar tu pregunta, pero primero, algo que resalta en cualquier felino salvaje que uno fotografía es la mirada. Creo que esa mirada de un felino
es una mirada tan penetrante, es una mirada que hace que el momento sea algo tan íntimo, tan personal. Son esos ojos brillantes que, que en lo que dura el encuentro, esos ojos están encima tuyo. O sea, esos ojos no se van. Digamos, uno de los pumas que yo pude fotografiar, él salió a tomar agua y desde que salió de la selva hasta que terminó de tomar agua, no nos quitó la mirada encima en ningún momento. Entonces, eso es algo que sobresale en los felinos. En el jaguar, lo que sobresalió definitivamente es todo lo que conlleva la significancia del jaguar. O sea, el saber que tenés enfrente a un animal que es tan poderoso, tan hermoso, que no importa el lugar que ha habitado, la gente de la zona, como bien decías, lo ha considerado una deidad. O sea, es, se siente como tener algo irreal de frente. Es un animal que significa tanto para las culturas latinoamericanas y poder fotografiarlo es una sensación de humildad porque tenés algo tan poderoso enfrente que sabes que sin ningún esfuerzo podría hacerte tanto daño, pero que su naturaleza no es esa, que su naturaleza es una naturaleza, no sé, se siente como un respeto muy grande entre fotógrafo y animal, tenerlo de frente y que no haya nada entre ustedes y que aún así el animal respete tu espacio, que entonces no, Claro, es una mezcla de muchos sentimientos, pero es un respeto muy grande, un respeto increíble. muy grande. Así es. André, yo aprovecho para hacerte la pregunta en el mismo sentido, la pregunta cruzada que tú le podrías hacer a Santiago, un escritor, en torno a ese maravilloso arte escrito y visual que tienen ustedes. ¿Qué te atreverías a preguntarle después de todo lo que has escuchado hoy a Santiago? Sí, algo que le preguntaría a Santiago es tu opinión en cuanto, pues, ya escuchaste que mi trabajo gira mucho en torno a la conservación y como una herramienta. Hablé también de los textos científicos. Entonces yo te quería preguntar a ti, ya que, ¿cómo ves que se usen los textos literarios? Porque pues las novelas, los libros, tienen su mercado, pues tienen su nicho que es completamente distinto a los textos científicos. Entonces, ¿cómo se podría usar una novela que no solo sea para entretener y para informar al lector, sino que también como una herramienta para la conservación, más en estos temas que tocas, jaguares, guerrilla, conflicto, cómo se podría utilizar como una herramienta, si es que se puede? Está difícil. No, no creo que se dé, bueno, la visión que yo tengo de la literatura no es una herramienta o no debería ser más bien una herramienta moralizante o pues que tenga que dejar como una lección, por ejemplo, en temas de conservación o algo por el estilo. O sea, creo que es muy bueno si lo logra hacer, pero no creo que deba ser como el germen de la novela. No obstante, sí creo que, por ejemplo, algo así puede conseguirse casi que de carambola, por decirlo de alguna manera. Y creo que es la idea, porque la literatura de una u otra manera ha logrado que o sea, o logra que las personas vivan otras vidas, ¿no? Se metan en otras cabezas, se pongan en otros zapatos, empaticen con otras realidades que son completamente ajenas. Y en parte lo que a mí me interesa hoy en día es justamente que vayan más allá de las personas incluso. Sí, que creo que es como esa nueva frontera que se está empezando a romper un poco a través de la literatura y que era algo que se hacía antes o que rompían antes, por ejemplo, los chamanes o sea, en temas religiosos, pues sobre todo acá en América, esa frontera entre el otro, siendo el otro un animal, se cruzaba de otras formas. Eso pues nosotros lo hemos perdido en gran medida, pero creo que la literatura es una manera de llegar a eso o incluso el periodismo, sí, de buscar que la gente entienda un poco que las vidas de los animales son tan ricas como las nuestras, en otros sentidos. Ellos no piensan,
O sea, no tienen como este repertorio lingüístico que nosotros tenemos, aunque hay animales que al parecer sí tienen como repertorios lingüísticos diferentes, tampoco tienen un repertorio conceptual como el que nosotros tenemos, pero seguramente tienen otro, sí, que está todo alimentado por sus sentidos, que son absolutamente asombrosos, como lo que tú decías, y me encantaría, o lo que quiero también es que la gente empiece a ver eso, porque estoy completamente de acuerdo contigo que esa es quizás una de las formas no exploradas de la conservación que todavía podemos buscar, porque muchas de las otras pues no sirven tristemente. O sea, decirle a la gente, este animal está en peligro de extinción, luego hay que tratar de dejar de consumir X o Y cosa, o hay que tratar de evitar que esto suceda, eh, es muy difícil, porque a las personas les llega, pero hablar ya de los políticos y de los tomadores de decisiones es otra cuestión que pues nos ha llevado al momento en el que estamos. Entonces sí creo que ojalá va a ser como una apuesta a largo plazo, porque eso no es como que alguien lea un libro y al día siguiente ya decida convertirse en el conservador número uno del jaguar, aunque ojalá fuera así, pero en el largo Ojalá. plazo yo espero que haya un cambio, que si haya un cambio, así como con tus fotografías la gente pueda ver como esta belleza inaudita del jaguar. Yo espero que ojalá también con la literatura y con el periodismo puedan también verla y decir como, hey, quizás debo hacer las cosas de una manera diferente, o quizás debo reclamarle más a esos políticos y tomadores de decisiones que no me engañen ni digan cosas que no van a cumplir y no van a hacer. Así es, qué maravilla. Y yo creo que hemos tenido la fortuna de escuchar estos relatos tan especiales, estos dos grandes seres humanos que se han topado con el tema de las imágenes del jaguar y los han vuelto arte, los han vuelto una forma de expresión que de alguna manera enaltece la figura emblemática de este gran carnívoro, de este gran felino que tenemos en fortuna tener todavía presente en una parte de su territorio original. No debería ser así, pero lo es. Y es muy probable y esperamos todos que estos diferentes aspectos y temas que estamos tratando en el podcast nos ayuden a asegurar una pervivencia cada vez mejor y mayor para estos grandes seres que hoy nos acompañan y nos han acompañado durante siglos. Mil gracias, Santiago, mil gracias, Andrés, mil gracias a todos. Ahí va el jaguar por entre el monte va, caminando, caminando va.